Esto es Raíces Sonoras. Este será un episodio especial, ya que he decidido recopilar las enseñanzas más significativas, poderosas y profundas de nuestros invitados a lo largo de estos 9 episodios. He tenido la fortuna de entablar conversaciones con seres hermosos sobre autoconocimiento, astrología, tarot, conexión con ángeles y hasta sabiduría ancestral, entre otros. Acompáñame en este recorrido donde entenderemos que la oscuridad hace parte de nosotros y el silencio nos ayuda a sanar, mostrándonos que cada paso en nuestro camino tiene un propósito y una enseñanza. Quiero compartirles esta vez un monólogo con las lecciones aprendidas, las frases inspiradoras y las experiencias que nos ayudan a crecer y a transformar nuestras vidas. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bienvenido nuevamente a un episodio de Raíces Sonoras. Hoy va a ser un monólogo. Sí, hoy quise sentarme, reflexionar y pensar lo que ha sido este primer semestre de este año, donde ya llevo 9 episodios compartiendo diferentes experiencias y diferentes conocimientos con personas muy maravillosas, con seres muy hermosos y con una sabiduría y un conocimiento muy profundo. Desde que yo decidí realizar un podcast, yo sabía de qué iba a ser ese podcast y la verdad fue un momento de inspiración. O sea, a mí el tema del contacto con lo audiovisual siempre lo he tenido, pero nunca se me había pasado por la cabeza crear un podcast. En la universidad en algún momento tuve varias materias donde pudimos manipular el tema del audio, entonces me acerqué mucho a softwares que me brindaron conocimiento de cómo editar audio, y he sido muy gomoso en el tema de los programas donde se produce música, así que eso me ha llevado también como a entender un poco más desde la parte técnica cómo podría trabajar en este ámbito. Así que un día simplemente se me iluminó la cabeza pensando mucho como en el tema de tantas cosas que he visto, que me ha llegado sobre el tema de la salud mental, sobre el estado en el que se encuentra la humanidad con respecto a este tema. También como ver ese despertar espiritual en las personas, ese llamado de conciencia que cada vez se está teniendo más fuerte, esa conexión que tengo directamente con la meditación. Inmediatamente conecté todo eso y yo dije como, ¿por qué no hacer un podcast? Y eso fue fluyendo solito. Empecé a escribir el proyecto, pensar cómo lo iba a hacer. No sabía hacer un podcast, entonces estudié y entendí bien cuáles eran los pasos, cómo eran las formas que debería hacer para crear como técnicamente un podcast. Y bueno, acá estoy. Ha sido una experiencia muy hermosa, muy bonita. Y eso me ha llevado como a conectar con gente tan linda que me ha nutrido y me ha brindado una sabiduría muy profunda. Y realmente siento que ahí está el amor. Y el amor es porque las personas cuando lo hacen sus cosas con pasión, con amor, se irradia tanto y se contagia tanto que cuando se expresa desde lo más interno de uno. Y expresar esa esencia, manifestar esa esencia a través de la palabra,
eso queda impregnado en los oídos de los demás, eso queda como, empieza a generar mella, empieza a generar como conexión o generar como inquietud sobre las personas que escuchan esa palabra amorosa de las otras personas, que sale desde la verdadera esencia, que sale desde lo más profundo. Y a lo largo de estos 9 episodios me he dado cuenta que esas personas con las que he conversado lo hacen con todo el amor, lo hacen con todo la profundidad del caso, y eso me llena de realmente el corazón. Nuevamente les digo porque vibro mucho, vibro en esa frecuencia, vibro en esa presencia, vibro con cada palabra, con cada conexión, con cada pregunta, con cada edición y con cada publicación que hago de estos episodios de Raíces Sonoras. O sea, estoy enamorada realmente de este proyecto, lo amo completamente y sinceramente este episodio para mí ha sido uno de los que no me ha costado saber, que es todo el amor que tengo plasmado en mí bajo este podcast. Entonces, esta es la verdadera esencia de Cristian Pérez. Como esto es en realidad lo que en la búsqueda espiritual, en la búsqueda de vida de Cristian Pérez, me he conectado y he atravesado a través de diferentes facetas, que hasta ahora me he conectado con estas personas, pero vendrán muchas más personas, vendrán muchas más testimonios, vendrán muchas más sabidurías, porque la idea es compartirlas, es conocerlas, es aprender, es reflexionar y es vivir a través de la verdadera esencia, a través de la intuición, a través del amor, a través de lo que realmente somos. Y esa es una pequeña como reflexión inicial, como que el estado de presencia, el aquí y el ahora, nos abre la ventana al gran paso de abrir esa conciencia, dejando todo en calma y en tranquilidad. Y entender esas conexiones universales que nos guían es comprender esa vibración que tenemos, que nos llenan la vida, que nos llenan el alma, que nos llenan todo lo que somos. Y eso es como muy bonito, porque comprenderlo cada vez más a profundidad es estar más conectado con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que realmente es la esencia de cada uno. Y esa es como la invitación inicial. Yo ahora como que quiero es como hacer un barrido por todos los episodios hasta ahora grabados y sacar como reflexiones de todo eso que nos han llevado hasta ahora, para que de aquí en adelante sigamos como construyendo sabiduría, compartiendo amor y brindando conocimiento de todas las personas que tienen especialidades muy bellas o experiencias de vida muy tesas que han transformado, o simplemente que personas que hacen su día a día con tanto amor que inspiran. Entonces, ven, aquí vamos. Eso es Raíces Sonoras. Si vos tenés algo entre manos y querés hacerlo, no lo dudes. Hazlo. Comienza. Conecta contigo mismo. Enfócate en realidad y cuestiónate si eso es lo que tú quieres hacer con
lo que tienes entre manos. Que si eso es con lo que vibras, que si eso es con lo que te llama desde el amor, no lo dudes, hazlo, comienza. Que si no das el primer paso nunca vas a saber si por ahí eso no es. Da el primer paso y seguramente si eso es lo que la vida tiene para ti, el segundo paso va a ser más fácil, el tercero y el cuarto y así sucesivamente van a ser más sencillos. Pero si vos no das ese primer paso, que es el más difícil de todos, nunca vas a saber si por ahí es el camino o no. Entonces conecta y comienza el camino. Luego viene un entendimiento muy fuerte y es cómo es esa construcción universal, cómo es entender la magnitud del universo y lo que trae consigo todo eso. O sea, nosotros vivimos en este plano, tenemos esta realidad, pero no solamente somos eso. Y aparte vivimos como tan en la mente que no nos damos cuenta que la esencia de nosotros es más pura y es más fuerte y es una energía que conecta con todo y el todo es uno mismo y todos somos uno y todos conectamos en una misma esencia, en una misma energía, y esa energía nos transporta y nos lleva a darnos cuenta que todo está conectado, que también hay unos planos que no vemos porque vivimos aferrados a esta realidad, pero esos planos los conectamos a través de esa energía. Y esos seres que nos acompañan están ahí en esos planos. Y son seres que si los manifestamos y los aprendemos a conocer, nos van a guiar, nos van a acompañar y nos van a proteger. Entonces, qué bonito empezar a entender todo eso para ir trazando ese camino de vida, que siento que eso es lo más fuerte, como entender que para qué estamos aquí es para eso, para vivir, para disfrutar esta experiencia humana a la cual vinimos. Vivir esa experiencia humana es eso, disfrutarla en esencia pura. Y disfrutarla en esencia pura es vivirla, tal y como somos como seres humanos, con emociones, con sensaciones, con iras, con frustraciones, pero con amores, con pasiones, con bondades, con nobleza. Disfrutar cada uno de esos valores que tenemos nosotros, de esas emociones, experimentarlas, vivirlas y aprender de eso y crecer como seres. También entender que no estamos solos y que hay un montón de herramientas que nos ayudan a entender que no estamos solos y que nos dan un panorama y que nos dan una perspectiva más amplia de lo que somos en realidad. Eso nos da también una sensación de no estamos solos, pero el camino lo traza cada uno y las herramientas están, pero cuando uno se traza el camino es que las herramientas empiezan a aparecer. Aleja Martínez nos decía en su momento como que la astrología, por ejemplo, es una herramienta para darnos una perspectiva de nuestra vida mucho más elevada y para comprender que desde el amor podemos ver esa perspectiva y ese camino mucho más tranquilo.
Y eso me parece muy bonito de parte de ella, y le agradezco mucho esos mensajes que ella nos dio en ese episodio. Y me parece que es por ahí la esencia. Me parece que esas herramientas nos dan eso. Cuando cogemos esas herramientas desde el amor, para entender, para sanar, para purificar nuestra esencia, nuestro ser, esas mismas herramientas nos van mostrando el camino, nos van mostrando esa tranquilidad y esa calma que necesitamos dentro de nosotros. Pero también es muy claro que para tener ese autoconocimiento, para poder vivir y trazar ese camino, nosotros tenemos que sanar con nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que conocer. Y nosotros no nos vamos a conocer si no habitamos esa oscuridad. Si no nos dejamos ser vulnerables, porque somos seres humanos y como seres humanos somos vulnerables. Y si en algún momento tenemos que llorar, pues lloramos. Si en algún momento tenemos que estar furiosos, pues dejamos ser que seamos furiosos. Así como cuando estamos felices, dejamos que la felicidad esté. Así cuando estamos alegres, dejamos que la alegría esté. Y así cuando estamos en un estallido de emociones, lo dejamos ser. Pero también cuando estamos con nuestros demonios, con nuestras frustraciones, con nuestras iras, con nuestras tristezas, también tenemos que habitar esos lugares. Porque ahí es donde nos conocemos como esencia. Y no vas a estar iluminado y no vas a conocer la luz hasta no estar en la oscuridad. Hasta que no entiendes tu propia oscuridad, no conectas con tu luz. Nos tenemos que conocer en la oscuridad y conocer nuestra vulnerabilidad para poder brillar. Porque es que somos seres duales y como tenemos luz, también tenemos sombra. Y si solamente conocemos la luz y le damos la espalda a esa sombra, en algún momento la sombra se va a pronunciar. Y cuando se pronuncia, nos da miedo. Porque no conocemos ese lado de nosotros. Porque nunca lo hemos visto y porque nunca lo hemos habitado. Y cuando sale, nos desconocemos y decimos, es que yo no soy eso. Pues sí somos eso, pero nunca lo habitamos, nunca lo conocemos. Y cuando sale, pues hasta nosotros mismos nos asustamos porque nunca lo habitamos y sale sin control. Sin embargo, cuando lo conocemos, lo habitamos y entendemos que eso hace parte de nosotros, lo aprendemos a controlar. Y cuando lo aprendemos a controlar es cuando nos volvemos más conscientes de todas nuestras acciones. Llega Luz María y nos dice como que nos tenemos que reconectar, nos tenemos que recordar y tenemos que habitar en ese niño interior, porque a lo largo de toda nuestra vida nos hemos llenado de capas y de capas y de capas, pero no entendemos que cuando éramos niños éramos más libres, porque vivíamos en una esencia sin capas de sociedad, sin capas de familia, sin capas de educación, que nos han metido ideas, estados de vida que en realidad no conectan con uno. Mientras que cuando uno era niño era simplemente libre y era simplemente eso, ser. Y cuando volvemos a conectar con ese niño interior, cuando entendemos que conectar con ese niño interior nos conecta con la verdadera esencia de nosotros, ahí es donde empezamos a jugar el verdadero juego de la vida. Que nos empezamos a quitar todas esas capas que nos han venido inculcando a lo largo de toda esta vida. Y empezamos a ver la verdadera esencia de lo que somos, de lo que realmente somos. Y es ese yo soy.
Y ahí es donde nos quitamos esa capa de yo soy mi profesión, yo soy mi familia, yo soy mi educación, yo soy mi trabajo. Tú no eres nada de eso, tú simplemente eres. Yo simplemente soy. Y ese es el verdadero instinto, esa es la verdadera esencia. Y realmente los niños conectan con eso sin darse cuenta. Ahora nosotros, con una conciencia más elevada, intentamos conectar con ese niño interior y empezamos a vivir ese yo soy, esa verdadera esencia. Y ahí es donde empezamos a aceptar radicalmente la realidad. Y aceptar radicalmente la realidad simplemente es que es lo que hay, es lo que está y es lo que somos. No pretendamos ser otras cosas, no pretendamos vivir en otras mentes, no pretendamos que otras personas hagan lo que nosotros queremos, no pretendamos ni vivamos en el juicio. Aceptemos la realidad como es. No vivamos como un mártir de por qué me pasa esto, es que mi vida es un desastre, es que por qué me pasa esto a mí, sino como me está pasando esto. Es difícil, sí, es difícil, pero aprendamos de ese momento. Reconozcamos que estamos viendo en ese momento, porque eso es otra cosa. Todo pasa. Y no nos vamos a quedar en ese solo momento. No nos vamos tampoco a quedar en el momento de felicidad, pero tampoco nos vamos a quedar en un momento de frustración, ni de dolor, ni de tristeza. Todo va pasando, todo va fluyendo. Y cuando aceptamos eso, que en diferentes estados de nuestra vida van pasando diferentes estados de emociones también, y aceptamos radicalmente que la realidad es así, la vamos presenciando. No nos quedemos en el pasado. Es que antes mi vida era una chimba, es que antes mi vida era súper feliz. Ni tampoco vivimos en el futuro, como, no, es que en tantos años yo voy a ser feliz. No, es que yo paso esto y voy a estar hermoso y dichoso de la vida. Nada, vivamos el presente, vivamos el momento, vivamos el aquí y el ahora. Como nos llegue, es un estado radical de presencia, de aceptación, de que eso es lo que tenemos en el momento. Y realmente todo pasa. Todo pasa. Y cuando aceptamos eso, empezamos a sanar. Y empezamos a sanar todos esos males que tenemos internamente. Y lo bonito es eso, cuando nosotros empezamos a sanar, sanamos y empezamos a ayudar a sanar a otras personas. Porque cuando vos te mostrás vulnerable, cuando vos te mostrás en verdadera esencia, cuando vos mostrás lo que realmente sos, eso se contagia. Y las personas empiezan a entender de que vos sos auténtico y la autenticidad empieza a contagiar. Y cuando vos hablas desde la autenticidad, cuando vos te mostrás tal cual eres, las barreras de las otras personas también se empiezan a destruir y las otras personas se empiezan a mostrar realmente auténticas también. Y es donde nos empezamos a conectar con la verdadera esencia de las otras personas y nos volvemos comunidad de personas que somos realmente auténticas y empezamos a sanar y a trascender entre todos desde la compasión y empezamos a entender que el silencio nos empieza a dar felicidad, nos empieza a dar tranquilidad y nos empieza a dar sanación. El silencio sana y el silencio nos hace trascender. Cuando conectamos con nuestra esencia,
callamos nuestra mente porque estamos conectados con nosotros mismos, porque no estamos escuchando nuestros pensamientos, porque estamos apartando al ego, que es el que nos empieza a repetir y nos empieza a alimentar todo el tema de frustración, todo el tema de proyección, de alcanzar metas. También nos empieza a mostrar miedos, nos empieza a mostrar frustraciones. Y cuando empezamos a apartar todo eso y empezamos a rebuscar más dentro de nosotros, encontramos es un silencio. Y cuando encontramos ese silencio, es cuando nos abrazamos más profundamente en nosotros. Y cuando nos abrazamos profundamente dentro de nosotros, es cuando empezamos a sanar. Y cuando mostramos que estamos sanando a los demás también, porque estamos mostrando nuestra verdadera esencia, porque estamos mostrando lo auténtico que somos. Y cuando mostramos lo auténtico que somos, se contagia. Esa autenticidad se contagia. Las personas quitan esa barrera de miedos, de protección, entre comillas. Y esas personas empiezan a mostrar también autenticidad en ellas. Y así nos vamos yendo. Y cuando conectamos con nosotros es cuando empezamos a confiar. Cuando empezamos a confiar de que sí, existe una divinidad. Existe algo divino que nos protege y que nos acompaña. Y cuando confiamos en esa divinidad y nos estamos haciendo cargo, las cosas empiezan a mejorar profundamente dentro de nosotros. Profundamente. Confiar y hacerse cargo. ¿Y qué es hacerse cargo? Estar dentro de nosotros. Conectarnos con nuestra esencia. Liberarnos de esos pensamientos. Obviamente no vamos a llegar al punto de esa mala idea de que la meditación o el mindfulness es dejar la mente en blanco. No, eso no existe. Lo que existe es reconocer nuestros pensamientos, habitarlos. Pero como reconocemos nuestros pensamientos y los habitamos, también los podemos hacer a un lado o dejarlos fluir. Es como el cielo. Y en el cielo hay nubes. Pero en el cielo nunca está la misma nube. Las nubes van pasando. Nuestra mente es el cielo. Y las nubes son los pensamientos. Cuando reconocemos a los pensamientos como las nubes, sabemos que esa nube va a pasar. Y van a llegar intervalos donde el cielo se va a ver completamente azul. Y en esos intervalos es cuando conectamos más profundo con nosotros. Y esos intervalos pueden ser instantes, rafagazos. Pero esos rafagazos, esos instantes se contemplan con el amor más profundo que existe. Vuelven a aparecer los pensamientos, vuelven a aparecer las nubes, pero ya sabemos que esos pensamientos están y se van. Y entre más dejamos fluir esos pensamientos, reconociéndolos, más intervalos van a estar y esos intervalos nos van a conectar con nosotros. Ahí es donde nos hacemos responsables y ahí es donde nos hacemos cargo y ahí es donde conectamos con la divinidad. Cuando empezamos a presenciarnos, cuando empezamos a conectarnos con esos pensamientos, es cuando empezamos a presenciar que estamos en el aquí y el ahora. Y cuando habitamos la presencia, entendemos que la presencia vale más que la palabra. Y cuando sabemos que la presencia vale más que la palabra, el silencio aparece como sanador. Y el silencio aparece para mostrarnos verdades. Y esas verdades nos sanan. Entonces miren qué bello esto. Si yo estoy meditando para reconocer, para habitar y dejar fluir mis pensamientos,
estoy en estado de presencia y le estoy dando más valor a ese estado de presencia que a mi palabra. Y cuando le estoy dando más cuando le estoy dando más valor a ese estado de presencia que a la palabra, aparece el silencio. Y el silencio nos da y nos muestra y refleja verdades de nuestra esencia. ¡Ay, qué bonito eso! Qué bonito entender que el silencio es sanador. Y creo que esa es como la reflexión más fuerte de todos estos episodios que hemos venido hablando. Como que el silencio es la verdadera esencia de lo que somos. Estar en profundidad con nosotros es estar en silencio. Y estar en silencio es conectarnos con la verdadera esencia de nosotros. Y ahí se revelan verdades. Y ahí se revelan oscuridades. Y ahí se revelan todos nuestros estados. Pero ahí también sanamos. Y cuando sanamos, estamos mucho más en presencia con nuestra vida. Y empezamos a manifestar ese amor propio que tenemos. Empezamos a reconocer y a vivir más ese amor. Empezamos a creer en nuestra propia expresión. Empezamos a creer en nuestra propia esencia. Y eso es lo que nos hace más valiosos. Mi esencia y mi ser no es posesión de nadie. Es solo mía. Y eso es lo que yo soy. Y puedo estar acompañado, puedo creer, puedo compartir relaciones, pero siempre las voy a compartir desde la libertad y desde la lealtad. Porque entiendo que todos tenemos caminos totalmente diferentes. Y los podemos compartir, y los podemos habitar, y los podemos llevar, y los podemos caminar juntos. Pero nadie va a tener posesión sobre mi ser. Nadie va a tener posesión sobre lo que tú haces, sobre lo que tú tienes y sobre lo que tú eres. Y eso es como la esencia de cuando estamos habitando nuestro silencio, escuchamos más nuestro corazón y liberamos más esas cargas emocionales. Yo siento que la tensión muchas veces la tenemos centrada en el exterior y no la centramos en el interior. Y ahí es que nuestra comunicación está más centrada en hacer sentir más cómodos a los demás, más que a nosotros mismos. Y le somos más fieles a lo que pasa afuera que a nuestro corazón o que a lo que dice nuestro corazón. Y debemos escuchar más a nuestro corazón. Y debemos centrar más esta atención a ese interior, a eso que tenemos adentro. Porque ahí es donde empieza a generar ese autoconocimiento. Cuando nuestra atención se centra en nuestro interior, la expresión se empieza a fluir más desde nuestra esencia. Y cuando empiezas a expresar desde nuestra esencia, lo empiezas a comunicar y te empiezas a sentir y empiezas a conocerte y empiezas a sanar. Porque purgas todo eso que ya no necesitas adentro. Y todo eso que ya no necesitas adentro lo empiezas a expresar y se empieza a ir y se empieza a volar y ya no empieza a estar dentro de nosotros. Y empiezas a estar completo dentro de ti. Y cuando empiezas a estar completo dentro de ti, lo empiezas a manifestar. Y cuando lo empiezas a manifestar, ya eres más libre, ya estás más tranquilo.
Y ese es el obstáculo principal, eso no dicho, eso no expresado, esos asuntos pendientes, eso que no dije. Cuando lo depuras, cuando lo expresas, cuando lo sueltas, tranquilo te sientes, libre estás y más conectado contigo mismo empiezas a estar. Debemos de estar también lejos de ese juicio. Y es muy teso porque a pesar de que vivimos en comunidad, también vivimos en juicio, tanto externo como interno. Enjuiciamos a la gente. Y eso es muy teso porque si enjuiciamos a la gente, también empezamos a pensar que la gente nos está enjuiciando a nosotros. Y vivimos en ese tire y afloje, por decirlo de esta manera, porque es que es como, es muy difícil y es muy teso porque es como pensar lo que creo que está pensando la otra persona de mí, porque eso mismo estoy haciendo de ella. Dejemos de enjuiciar a las otras personas, pero también dejemos de enjuiciarnos a nosotros. Liberémonos de ese verdugo que tenemos internamente. No enjuiciemos ni a nosotros ni a los demás. Y dejemos ser a las personas tal cual son. Porque nosotros también queremos ser tal cual somos. Y como les dije ahora, mientras más somos auténticos, esa autenticidad se contagia. Pero de igual manera, entre más enjuiciamos a las otras personas, más solemos pensar que las otras personas nos están enjuiciando a nosotros. Si reconoces la belleza de los demás, esa belleza profunda de los demás, lo bonito está ahí. Empiezas a reconocer esa belleza profunda que hay en ti y viceversa. Cuando empiezas a reconocer esa belleza interna que hay en ti, empiezas a reconocer la belleza interna de los demás. Entonces recuerden que si no cultivamos ese silencio, no vamos a reconocer esa belleza. Y si no cultivamos ese silencio, no reconocemos esa verdad. Y esa verdad de lo que somos nosotros. Entonces ahí es donde siento que necesitamos desestructurarnos de todas esas capas que nos han puesto este tiempo y empezar a reconocer la necesidad de que debemos habitar más dentro de nosotros. Debemos habitar más nuestro interior y debemos permitirnos estar más en presencia, estar más en lo que somos, humanos, imperfectos, con errores, con debilidades, con virtudes, con fortalezas. Pero eso somos nosotros, eso es lo que somos y debemos empezar a reconocerlos tal cual somos, con virtudes y defectos, con fortalezas y errores, pero permitámonos ser así tal cual. Lo otro es que también debemos permitirnos ser y sorprendernos. En la sorpresa también está la creatividad. Y entre más nos sorprendemos de lo que nos pasa en nuestra vida, porque estamos más presentes de lo que nos pasa en esta vida, más creativos nos volvemos en todos los aspectos. Entonces cultivemos también ese sorprendimiento. Porque como vamos a cultivar también ese estado de presencia, todo nos empieza a sorprender. Y esa cultivación de sorprendimiento también es simplemente todos los días me voy por una ruta para el trabajo. Hoy no, hoy me voy por una ruta totalmente diferente. Y empiezan a aparecer sorpresas, empiezan a aparecer cosas bellas dentro de nuestros diarios vivires. Y eso es lo otro. Cuando nosotros empezamos a salir de esa zona de confort, y esa zona de confort es esa rutina en la que estamos porque ya la conocemos, pero empezamos a presenciarnos, empezamos a vivir en ese estado presente y ese estado presente nos empieza a invitar a la sorpresa.
Los diálogos poderosos con nosotros mismos y con los demás no van a salir, nunca van a salir cuando estás en ese estado de confort. Entonces hay que tener un compromiso con nosotros mismos y hay que tener esa disciplina, esa constancia de vivir en esa presencia plena para poder tener diálogos poderosos con nosotros y con los demás, para poder expresarnos desde la autenticidad, para poder sorprendernos y para poder vivir la realidad, habitar nuestra realidad desde la presencia plena. Y sin amor propio no va a haber manifestación alguna. Entonces, cuando nos reconocemos a nosotros, cuando habitamos dentro de nosotros, empieza a existir ese amor propio. Y cuando empieza a existir ese amor propio, empieza la manifestación de todo lo que nosotros nos gusta, de lo que queremos, de lo que nos apasiona, de lo que nos hace vibrar en esta vida. Cultivemos esa presencia, manifestemos desde el amor y manifestemos desde el amor propio. Cultivemos ese silencio, que ese silencio nos lleve a las verdades. Manifestemos esas verdades internas y externas. Nos carga, nos pesa. Esas verdades que queremos decir pero no somos capaces. No nos carguemos con eso. Expresémoslas desde el amor. Eso sí, expresemos siempre desde el amor. No expresemos ni desde el rencor, ni desde la frustración, ni desde la ira. Porque recuerden que nosotros también somos un espejo. Y cuando nosotros expresamos desde la ira, el rencor, la frustración, eso mismo vamos a recibir. Entonces también tenemos que ser muy inteligentes en el momento de expresarnos. Expresémonos desde el amor. Digamos nuestras verdades desde el amor. Digámonos nuestras verdades a nosotros desde el amor. Y digamos las verdades o nuestros sentires a los demás, pero desde el amor. Liberémonos de esas cargas, de esos pesos que no queremos tener, de eso que queremos decir, pero liberémonos desde el amor y empecemos a aquietarnos, empecemos a cultivar ese silencio. Ese silencio nos va a dar esas verdades, y ese silencio nos va a dar ese amor propio, y ese amor propio nos va a dar las herramientas para expresar desde el amor esas verdades. Qué lindo es la vida cuando la habitamos desde el amor. Qué lindo es la vida cuando el amor nos rodea profundamente. Y más cuando nos rodea ese amor propio. No juzguemos nuestra esencia. No juzguemos la esencia de los demás. Vivamos lo que somos. Ocultemos, callemos o liquidemos a ese verdugo que nos hace no sernos. Ese verdugo no puede existir dentro de nosotros, porque es ese verdugo el que nos impide ser nosotros. Entonces, vivamos nuestra esencia. Vivamos esa presencia plena para conocernos, para habitarnos, para autoconocernos y para enamorarnos de nosotros mismos, de lo que somos. Y eso que somos, expresémoslo. No nos dé miedo expresar lo que somos, no nos dé miedo expresar nuestra esencia. Porque de verdad, cuando expresamos lo que realmente somos, nos van a rodear seres que también expresan su propia esencia. Y cuando esos seres que expresan su propia esencia, expresan ese amor propio, y tú esa
esencia la estás expresando desde tu amor propio. Entonces te cobija un amor colectivo. Desde tu amor propio, desde el amor propio de los demás, empieza a rodearte un amor colectivo. Y ese amor colectivo se empieza a difundir y a esparcir hacia las demás personas y seres que habitan este mundo. Y esa es la esencia de la vida. Vivirla desde el amor propio, desde la verdadera esencia. Eso era lo que les tenía por decir. Eso era lo que quería manifestar. Y eso es lo que nació desde mi corazón. Nació desde mi corazón, desde mi esencia, desde mi amor. Y lo liberé con todo el amor, cultivando esa presencia. Y eso es Raíces Sonoras. Mucho amor para todos. Raíces Sonoras es y será, con todo el amor y desde lo más profundo de mi corazón, un proyecto dedicado a todos los seres que quieran habitar su realidad, a comprender la vida desde sus corazones y a reconocerse con amor, paz y tranquilidad. Seguiremos grabando y encontrando historias inspiradoras y seres que nos enseñen desde su amor a vivir en presencia plena. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @podcast Raíces Sonoras. También estamos en TikTok como podcast Raíces Sonoras y ahí estarán al día con nuestras publicaciones. Mucho amor para todos.